Fabri hoy tuvo una idea en la charla de preproducción de traernos un tema que fue interesante porque no pudimos hablar de nuestro programa de política. Paso la posta acá del mate. No pudimos hablar de ayer no pudimos hablar del tema de política. El miércoles tuvimos una charla interesante con Darío Cho, un economista que se definió, de entrada se definió, dijo que era hincha de Boca y peronista clásico. Y después ahí, H. durante 1 hora y media, está colgado obviamente en nuestra página de YouTube de FOL. Les recomiendo encarecidamente que vean la entrevista para los que quieran tener, digamos, o escuchar una voz, por decirlo de alguna manera, el pensamiento económico no hegemónico. Les recomiendo que cuando yo intervengo pongan el mute y después se sigan escuchando a Darío, y en el que nos mostró un panorama muy interesante, en el cual me parece que hay, de las varias frases que dijo, rescato una que dice que somos una sociedad muy politizada pero con poca cultura política. O sea, una sociedad en la que se discute mucho, hay discusiones muy apasionadas, pero poca cultura política a la hora de votar. No se ve eso a la hora de votar, a la hora de los dirigentes, y eso no se ve también, de eso salen nuestros dirigentes, digamos. O sea, no, los dirigentes, la clase dirigente nuestra, no son paracaidistas polacos, digamos, nacen del seno del pueblo, pero muchas veces hay una disforia de género, pero más que disforia de género, disforia de clase, digamos, ¿no? Vienen de la clase popular, pero no representan a la clase popular. Yo creo que más que la representatividad en el voto de esa falta de cultura política tiene que ver, me parece a mí, que sí es cotidiano la cuestión de la política entre los argentinos y las argentinas. Ahora yo creo que la falta de cultura política es qué es lo que se discute, sería. Me parece que eso es más interesante por ahí, que bueno, después cómo termina una elección o no. ¿Qué es lo que se discute, no es cierto? Hemos tenido una generación de ampliación de políticas públicas, de ampliación de derechos, ¿no es cierto? Y se discutía porque una persona tenía una cartera o no de tal monto, o porque se vestía con tal ropa, tal porque persona, usaba determinados diamantes. Entonces, en las orejas. Ahí yo creo que el debate no solo es falta de cultura, sino se torna totalmente mediocre. Mediocre en la política. Se torna totalmente mediocre. Y que nos hace mella, de dónde viene ese debate. Y yo creo que si tuviéramos cultura política, podríamos saber de dónde está impostado ese debate, sería, o quién está insulfando, quién está metiendo ese debate en la discusión política, ¿no es cierto? Generalmente son los medios concentrados de comunicación, ¿no es cierto?, que nos dicen qué discutir o en base a qué discutir la política. Tiró también una línea, Darío, me parece que es interesante, y tiene aunado, digamos, a la idea de la falta de cultura política y respecto de los temas que se discuten, una declinación de la economía argentina cada vez más chica, cada vez más concentrada, y dijo él, cada vez más desestructurada, digamos, o sea, de economías de enclave. Eso se refleja en la política también, con una tendencia a la balcanización, un Estado federal muy grande, pero que en alguna manera comienzan a aparecer en algunos discursos separatistas en varias provincias, pero también se debe a la emergencia en cada provincia, digamos, de dirigentes ante la carencia de una conducción política nacional. El principal problema, a mi entender, que hoy carecemos de una conducción política, y uno por ahí se esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde, en que Sergio Massa tiene una fuerte vocación de poder, y que esperemos que esa fuerte vocación de poder la ponga al servicio del desarrollo del país. Pero hay cuestiones que me parece que a lo que quiero apuntar es en el análisis político argentino, no en el análisis político argentino porque eso es una cuestión ya académica, sino en la opinión pública argentina, en lo que podemos decir esa falta de cultura, pero hay una opinión política argentina. No se dimensiona el carácter global de las relaciones y el carácter, subalterno que tiene la Argentina respecto de determinados actores políticos internacionales, inclusive regionales. Brasil ya hace rato nos pasó el trapo,
y terminamos siendo hasta furgón de cola de Brasil, sino la incorporación de los BRIC sin que nosotros estuviéramos, se puede leer también con eso, pero básicamente es que la política siempre es política internacional. Me parece que eso es algo carente de una opinión política que está, como decía Jauretche, con muchas sonceras, ¿no? Hay muchas sonceras que se repiten y de la repetición que tiene van causando sentido y eso va modelando esta pobre cultura política que tenemos. Mucha discusión, mucho ruido, pero poca resolución respecto de temas estratégicos de la Argentina y en las opiniones que tienen, inclusive las clases ilustradas, respecto de temas como por ejemplo que no le hace mella tener o no una empresa de energía nacional, que le hace mella o no imponerse y cobrarle el peaje a naciones que utilizan los ríos argentinos, en los cuales nosotros tenemos que pagar el mantenimiento. Siempre hay una tendencia a privilegiar siempre lo extranjero y nunca pesar el nacional. Como también extranjerizar las ganancias que se Como adquieren también extranjerizar la ganancia, en nuestro suelo, como hacen las empresas obviamente, energéticas. porque, seamos sinceros, cuando dicen que la Argentina está reprimarizada porque lo único que le vende son granos y carne, en realidad la Argentina lo que hace, su principal exportación es capital. Argentina exporta capital, exporta dólares que se producen acá, se van para otro lado. ¿Será culpa del peronismo? Dirán algunos. ¿Será culpa de la clase política? Sin duda. Pero creo, bueno, supongamos que sí. Pero evidentemente cuando ha venido otro signo político, es más, después de 100 años un gobierno conservador, por primera vez en 200 años en la historia argentina, un gobierno de carácter conservador pudo acceder a un voto en unas elecciones limpias y libres. Lo habían hecho antes por el fraude, lo hicieron después con golpes militares, y en el 2015 recién un gobierno conservador pudo ser electo a través de elecciones libres. El resultado fue que no reeligió. Entonces, un debate bastante teñido. Por eso justamente Fabricio se tomó el trabajo de hacernos unos clips y el tema que Fabricio nos va a presentar es el debate de los vicepresidentes que se dio en TN. Fabricio, ¿cómo estás? Después de esta introducción, contanos el tema que trajiste. Bueno, buenos días Carlos, buenos días Claudio, Fabri. Lautaro, buenos días también para vos. Como bien anticipó Claudio, en la organización de preproducción que arrancó hoy a las 7 de la mañana, la preproducción. Sí, arrancamos tempranito. Veníamos hablando de las 5:30 de la mañana, pero a las 7 definimos. Claro, el tema. Bueno, es acordar a Neusta que decía duermo 4 horas. La cuestión es que el miércoles de esta semana tuvo lugar en los estudios de TN, en el programa Dos Voces, el debate de los candidatos a vicepresidente que van a disputarse en las próximas elecciones generales. Los protagonistas de esta velada fueron Agustín Rossi por Unión por la Patria, Victoria Villarruel por La Libertad Avanza, Luis Petri por Juntos por el Cambio en fórmula con Patricia Bullrich, Florencio Randazzo por Hacemos por Nuestro País y Nicolás del Caño por el Frente de Izquierda. Por supuesto que los dos grandes protagonistas de esta noche fueron principalmente Victoria Villarruel y Agustín Rossi de Unión por la Patria. Fueron los que eclipsaron todas las miradas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el debate, la encuesta del debate tuvo como amplia ganadora, si se quiere, a Victoria Villarruel con el 49% de los votos, seguida por Luis Petri con el 27% de los votos, luego Agustín Rossi con el 18%, y ya con una amplia diferencia de atrás vienen Florencio Randazzo con un 4% y Nicolás del Caño con un 3%. En este sentido el debate se desarrolló de la siguiente manera. Hubieron 3 ejes temáticos, que fueron la economía, inflación y trabajo, el rol del Estado y la conflictividad social, y la política de seguridad, defensa y justicia. Cada candidato tuvo 1 minuto para desarrollar su política en base a esos 3 temas, con 30 segundos para los demás candidatos para repreguntar o completar ideas en base a ese desarrollo, y hubieron 8 minutos de discusión libre para cada candidato, es decir, un todos contra todos, y también hubo un bloque de preguntas personales en la que cada candidato elegía a otro para repreguntar de forma individual. Un pica pica. Exactamente, un careo.
En este sentido, a mí hubo dos cositas que me llamaron la atención. Primero, la importancia que tuvo este debate, principalmente para el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio. Un Juntos por el Cambio que viene de tercera, pasó a segunda y viene relegado, ¿no es cierto?, en la carrera presidencial, porque ya pasó a un segundo plano frente a lo que es la Libertad de Avance y Unión por la Patria. Entonces, notás en la entrevista la tensión, si se quiere, del candidato de Luis Petri para cuando responde y cuando repregunta, ¿no es cierto? Y se ve muchas veces que para poder subirse al ring, no le están dejando subirse al ring. Y quiere muchas veces traer temas picantes a la agenda, pero el foco no sale de lo que es Villarruel Rossi. Y en este sentido, se vio también que Villarruel fue objeto de muchos embates de los demás candidatos, principalmente por su postura en cuanto o mejor dicho, su pasado en cuanto a temas de su relación con los militares que fueron condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar. Te traje un clip que es el segundo que te pasé, Lauti, que habla de que en esta instancia de preguntas entre Rossi y Villarruel, en el cual Rossi le increpa a Villarruel por este pasado militar y su relación principalmente con Videla y Echecolás. Y bueno, vamos a ver cómo se defiende Villarruel en este tema. Conviene que vaya Bueno, por una cuestión de televisión. organizativo. Además comprobamos el buen estado de su rodilla, Rossi. Bueno, gracias. Bueno, ahora la pregunta, ¿a quién elige usted, Rossi, para...? A Villarruel. Villarruel. Bueno, ahora tienen que invertir los lugares. Usted de este lado, Villarruel de este lado. Bien, ahí están, frente a frente. Su pregunta, 30 segundos. Se sabe que te reuniste en varias oportunidades con Videla, con el asesino de Videla, y con otros represores, Cosoni, por ejemplo, también violador y asesino, y con Alberto González, también involucrado en la causa de la ESMA y también violador. No digo los nombres de las víctimas para preservarlo. Pero vos decís en todo el tiempo que estás para defender a las víctimas. ¿Qué haces reuniéndote con los represores? ¿Qué haces reuniéndote con los que reprimieron, mataron, violaron y apropiaron bebés y una cantidad de cuestiones? ¿Me puede explicar? Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hice porque estaba investigando para un libro. También me reuní con montoneros a los cuales, siendo terroristas y que agredieron a las víctimas que represento hace 18 años, les di la confidencialidad que debía al momento de reunirme con ellos y que ellos me contaran los crímenes que habían cometido en las organizaciones armadas que integraron. Así que lo que hice es algo plenamente legal, es algo que no es un delito, es algo que te permite conocer la historia y además cuando no la viviste, como es mi caso, porque yo no fui contemporánea de los hechos, tal vez a diferencia tuya, lógicamente necesito escuchar de sus protagonistas, me caigan bien o no, lo que pasó en la historia. Bien, muy bien. ¿Puede hacer su repregunta? Sí, la verdad que no te creo nada. Yo creo que vos, en el fondo, reivindicás la dictadura. Nunca te escuché una crítica a la dictadura, nunca te escuché criticar la tortura, nunca te escuché criticar el robo de bebés. ¿Sabés a quién me hacía acordar? A Astiz. ¿Viste que Astiz se infiltró en las organizaciones de las madres? Vos sos una infiltrada de la democracia. Vos no crees en la democracia. Sin embargo, yo creo que evidentemente no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo, civiles y no combatientes que fueron agredidos por organizaciones armadas como las que vos implícitamente estás defendiendo. Si aquí realmente vos hablaras de derechos humanos, hablarías de reconocer la verdad, la justicia y la reparación para estos inocentes. Inocentes que fueron despedazados por coches bombas, secuestrados en secuestros extorsivos, soldados conscriptos de 18 años asesinados en nombre de una revolución que nadie les pidió y que tu gobierno justifica. Así que en definitiva, poco me importa lo que vos creas. Lo que a mí me deja muy tranquila es que durante 18 años estuve defendiendo los derechos humanos de los inocentes a los cuales los terroristas que vos defendés
agredieron salvajemente. Es una enorme contradicción que para defender a víctimas te reúna con los que mataron, con los que Me asesinaron. reuní también con los que- terroristas, con pero los que esa mataron, parte lógicamente asesinaron, no los te que violaron, interesa. los que Esa se parte robaron, no te los que se interesa, robaron. porque Es ustedes garantizan enorme, la impunidad de los terroristas. Es enorme. Lamento que es te digas enorme democrático que para cuando defender a las defendés víctimas la te juntes impunidad con de los los victimarios. terroristas. Ya Muy bien. terminó el tiempo de los Gracias, dos. Ya pueden volver a su lugar. Volver a sus atriles. Les aclaramos, como a Rossi ya lo habían elegido 2 veces, ahora él tiene ya descanso. Vuelven los 70. Vuelven los 70, pero esta vez, de vuelta al debate político, vuelven los 70, pero no para criticar a la dictadura, sino en la versión revisionista, por decirlo de alguna manera, una versión revisionista, sobre el cual algún día también vamos a hablar, como por ejemplo en Alemania, yo no sé si es el caso de Francia, pero el caso de Alemania es muy interesante, en el cual la palabra revisionismo está vinculada, digamos, a una revisión panegírica del régimen nazi, en el cual el discurso del odio está interpretado como un discurso del odio, que no está cubierta por ninguna garantía de libertad de expresión como garantiza el Tratado Europeo de Derechos Humanos, eso ya lo dijo el Consejo Europeo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que pertenece al Consejo de Europa, también la Corte Federal Alemana. Respecto de esto, volvemos a decir que la palabra revisionista en el caso alemán se utiliza para hacer una reivindicación del régimen nazi. En este revisionismo por ahí que tiene la diputada Villarroel, en el que plantea de manera muy inteligente, porque hay que reconocerle que las pruebas al canto, lo que acaba de contar, por ejemplo, en la percepción de la gente, en la encuesta que diste, que la percepción de la gente, quién fue la que ganó el debate, sin duda que salió posicionada Villarroel, porque hubo un ataque, y la verdad que, como me dijo ayer un amigo, salió jugando, ¿no? Utilizando una metáfora futbolística, es como ese defensor que sale elegantemente jugando de atrás sin revolear la pelota al otro lado de la cancha o afuera. Además, por otro lado, viendo los comentarios en redes sociales, ¿no es cierto? Se nota que las críticas principalmente a Rossi pasaron mucho por el lado de la exasperación, la emoción que tuvo, ¿no es cierto? Porque en muchos pasajes del debate se lo vio muy emocionado, gritando, ¿no es cierto? Por momentos inclusive el debate se desordenó a los gritos, ¿no es cierto? Y no hubo un orden preestablecido. También mucha responsabilidad de los moderadores, que dicho sea de paso fueron Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, pero sí, la gran ganadora del debate por las encuestas, ¿no es cierto?, ha sido Villarroel, que mucho también se debe a esta cosa que tiene ella, a esta personalidad muy, muy fuerte, esa voz muy marcada que tiene, que le permite, ¿no es cierto?, defenderse de estos embates que tiene frente a los demás candidatos, ¿no es cierto? Sí, aparte, yo vi que estuvieron bastante coachados se vio bastante coachado a los participantes, pero también las nuevas sensibilidades marcan que por ahí un ataque frontal y directo a una mujer nunca cae bien, ¿no? Exacto. Y esta vez me parece que... Pero haciendo esa observación, me parece que por ahí nosotros tocamos acá el tema de la radio y recién entramos tocando, hay temas fundamentales que hacen al país que me parece que es, por ejemplo, el conflicto que tenemos con Paraguay. Tenemos un conflicto con Paraguay que no hay que minimizar y no puede ser que con el país con el que establecimos relaciones diplomáticas en 1811, el primer tratado que firma la Argentina, lo firma con Paraguay, un tratado de amistad y mutuo reconocimiento y defensa, y que inclusive nos enlutó en una guerra, no nos podamos sentar y discutir temas comunes. Primer punto. Que este tema inclusive es tratado ya en el Congreso paraguayo. Que ¿no? fue tratado en el Congreso paraguayo con hablado. un exabrupto ahí de un diputado paraguayo que dijo que Paraguay tendría que comprar misiles para poder defenderse de la Argentina. Aumentar el presupuesto en seguridad. Aumentar el presupuesto en seguridad, así como hubo otras declaraciones de hacer un muro en esa situación, pero me parece que ese es otro tema. El otro flanco, me parece que hay una cuestión respecto vinculado a eso, porque en realidad la relación con Paraguay son dos puntos que me parece que son el comercio exterior, el manejo de la infraestructura, en este caso de la hidrovía,
y el tema de energía, temas estratégicos de la nación que yo no he visto acá en ninguno mencionado por estas personas. Después pasa lo que nos pasa en la Argentina, sin entrar en discusión de que los últimos datos del INDEC dice que la mitad de los hogares en la Argentina vive con 200.000 pesos y que la línea de pobreza está muy por encima de esto, lo que hace que tengas un 48% de pobreza, ¿no? De hecho, lo que vos dijiste, Claudio, Rossi fue ministro de Economía en el gobierno de Cristina, perdón, ministro de Seguridad. Ministro de Defensa. De Defensa. Fue ministro de Defensa y fue titular. Ojo, acá en este, por ejemplo, hay que, vamos a ver si alguien por ahí me corrige, pero sí, durante el gobierno de Cristina, el segundo mandato de Cristina, Agustín Rossi fue ministro de Defensa, y realmente en esto hay que, después lo volvió a hacer con el gobierno de Alfonsín, el acto fallido, con el gobierno de Alberto Fernández. En el gobierno de Cristina se logró crear el FONDEF, que es el Fondo de Defensa, en el cual es un fondo que está destinado al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Yo creo que es necesario, no por Paraguay ni por Brasil y menos por Chile, pero sí por amenazas extrarregionales, que la República Argentina, y teniendo enfrente en las Malvinas, ocupadas por una potencia extranjera, una base militar extrarregional. Exacto. Es necesario que la Argentina vuelva a tener una política de defensa que implique equipamiento para la disuasión, como dice el adagio latino, si vis pacem para bellum, ¿no? Es necesario que la Argentina vuelva a tener un rol de las Fuerzas Armadas, no como el rol, por ejemplo, que plantea Patricia Bullrich en cuestiones de seguridad interna, no eventualmente, quizás como plantea Victoria Villarroel, reivindicando la represión ilegal, Amnistía. Sí. y pidiendo una amnistía, sino que es necesario que la Argentina se plantee un reequipamiento de sus Fuerzas Armadas para tener la República Argentina, con el hundimiento del Ara San Juan, perdió su capacidad submarina. Se está discutiendo, muchas de las cuestiones que se discutan, yo les pido que sigan atentamente en temas de política internacional todo lo que es referente a la construcción de submarinos. Uno de los principales contenciosos que tuvo después de que Brasil descubre el presal, o sea, una reserva de petróleo igual a la de Kuwait, supongamos, o a la de Medio Oriente, enfrente a sus costas, Lula hace el pedido a Francia de compra de 4 submarinos nucleares con transferencia de tecnología, o sea, compraba 2 y le iba a construir 2. Comenzaron una serie de problemas y ese contrato se anuló. Lo mismo pasó después con Australia, quiso comprar también submarinos nucleares a Francia y Estados Unidos se lo prohibió. Argentina perdió esta capacidad de submarinos, la capacidad submarina. El mundo que se está reconfigurando y que no entró en este debate, como tampoco entra en el debate argentino, muy porteño-céntrico, ¿no? Tampoco entra en el debate. Hay un mundo que se está reconfigurando y en el cual me parece, por ejemplo, una situación de este del mundo que se está reconfigurando es un ejemplo, la jugada de hace unos meses de Massa de obtener un préstamo, un swap chino, que lo convierte en dólares y con eso se le paga al FMI. El FMI dijo, bueno, acá no tenemos la autorización de China, y China dijo sí, están autorizados a pagar con este préstamo que les damos la cuota que tienen que pagar al FMI del acuerdo que probó. Entonces me parece que hay un nuevo hegemón en el mundo, por lo menos se está estableciendo, que son los BRICS. Me parece que es la vuelta. Hay dos grandes líneas narrativas que no se vio en este debate presidencial y que parece que a nadie le interesa, pero nos pasan las cosas y le vamos a echar la culpa a, no sé, a 75 años de peronismo. Totalmente. Pero hay un mundo que está necesitado de energía, y de energía significa tanto la energía combustible para hacer funcionar todo un sistema eléctrico, maquinarias, como la energía para
el hombre que trabaja, la persona humana que trabaja. La Argentina tiene, y hay un nuevo mundo que se está reconfigurando. En ese mundo está metido Brasil, en ese mundo lo está liderando Lula, un Lula que volvió a la presidencia después de que una serie de Netflix lo puso como un ladrón, un juez le inventó pruebas y lo metió en preso, un presidente ganó la elección. Hoy por hoy nadie se acuerda ni del juez ni de la serie de Netflix, y menos del expresidente. 6 meses pasaron desde que Lula asumió y la cosa cambió completamente. Entonces, hay muchas cuestiones, tanto regionales, como la que acabé de citar, como cuestiones nacionales, que no estuvieron presentes en el debate y que terminó siendo una discusión historiográfica, ¿no? De un debate que parecería ser que como unas cuestiones utilizamos probablemente que hay cuestiones en Argentina que querramos discutir y utilizamos esto como un lugar común para discutir, cuando tenemos otras cuestiones urgentes y cuestiones que son necesarias por delante y que están fuera de la agenda. Hay cuestiones que ya no se pueden discutir más. Yo creo que lamentablemente no fue utilizado justamente Villarroel, el representante. Yo no comparto que sea su pasado la vinculación con los milicos. Ella representante, bien lo dice, hace 18 años representa a las víctimas, supuestamente, asesinos, violadores, expropiadores de bebés, gente tirada en aviones, gente viva al mar, ¿no es cierto? Rara la visión de inocencia ahí, ¿no es cierto? Y, sin embargo, el primer quit laboral que tiene Villarroel es a partir que es diputada. ¿De qué trabajó todo este tiempo? Sí, ella lo que dijo ahí fue muy rápida cuando le contestó a Rossi. Dijo que por favor no estigmaticen a la gente que trabaja en la informalidad. Pero claro, sí, sin duda, la actividad de ella... No creo que Villarroel encaje en lo que es un trabajador informal de la economía popular. No creo que esté adherida a la CETEP, a la UTEP. No creo que dependa de un potenciar trabajo. Entonces, sí. Que tampoco banalice la situación por la que pasan un montón de familias de todo el país, ¿no es cierto? Hablándose como que es una trabajadora informal, porque justamente sabemos que los mecanismos de pago de esos sectores no son muy formales. Es más, las prácticas políticas que han llevado a cabo, por eso se dice terrorismo de Estado, porque el terrorismo o el poder de Estado llevó prácticas ilegales, siendo los que tienen que llevar a cabo las prácticas legales. Para lo cual se determinó que son imprescriptibles. Imprescriptibles. Entonces, eso significa ser terrorista al estar dentro del poder del Estado. Y los crímenes de lesa humanidad significan tomar ese poder del Estado y conducirlos en contra de su propio pueblo, y que uno de los factores determinantes que le permiten a las madres y a la abuela de Plaza de Mayo establecer como crímenes de lesa humanidad lo establecido por la dictadura cívico-militar es la apropiación ilegal de bebés. Eso es lo que le permite a las madres exponerlo como un crimen de lesa humanidad y que sean juzgados. Pero no iba a ese caso, sino a bien lo que vos decías, Claudio, que se podría haber usado este pasado de Villarroel, este presente de Rossi, no sé quién es Petri, el que perdió la interna con Cornejo. Claro, sí. ¿Qué currículum tiene por político? Porque la verdad que es un diputado por Mendoza. Es uno más del juntadero que es Junto por el Cambio. Pero sí son representantes, si se quiere, de esquemas políticos, económicos, históricos de la Argentina. Villarroel está representando al sector político, económico, que trajo el liberalismo a la Argentina con la dictadura, que trajo la deuda con el FMI y que incursionó, si se quiere, o fue la punta de lanza de la introducción de lo que son hoy en día las villas miserias, o nuevamente catalogados como barrios populares, pero en su caso, a partir del 76, se establecen como villas miserias periféricas a todas las ciudades a partir del proceso de desindustrialización que lleva a cabo la
dictadura cívico-militar. Muy bien explicado por Darío Ochoa. ¿Qué estamos hablando cuando se desindustrializa? Cuando un país se industrializa, requiere una migración interna, y esto nos dan en la primaria, nos dan en la secundaria, la migración interna de la Argentina hacia los polos céntricos, donde se establecen poblaciones periféricas a las industrias para trabajar ahí, básicamente. ¿Qué pasa? Cuando se desindustrializa ese país, se extranjeriza esa economía, esa industria cae, se instala en un lugar donde sea más barato, en cualquier lugar de parte del mundo, y esa gente queda sin trabajo primero que nada, y queda sin poder instalarse o proyectar su vida, y bueno, Se quedan fuera del sistema. fuera del sistema, y el sistema tampoco genera Ese feedback para ese volver feedback a o esa meterlos. migración interna de vuelta a la economía primaria, para que última. Entonces, Villarroel es representante de ese sector económico, porque Milei se autodenomina liberal y tiene a su mayor referencia a Domingo Cavallo, que fue quien entre una combinación del liberalismo clásico y neoliberalismo de los 90 propuso las políticas de extranjerización de nuestra economía, de privatización de nuestras empresas, de las ventas de las empresas estatales, y que obviamente terminamos con la convertibilidad. En una secuencia histórica, digamos, de ese tema, hay que recordar que fue primero así, digamos, que fue el presidente Estado, del Banco Central en la dictadura. y que privatizó deuda pública. Pero, digamos, lo que pasó en los 90 fue básicamente lo siguiente: hubo un montón de empresas públicas, el sector, el Estado tenía importantes activos en el sector de los servicios y de los bienes, fabricaba acero en Somisa y prestaba servicio telefónico a través de Entel, digamos, para dar otro ejemplo. Pero se privatizan todos estos activos, lo que permitió el ingreso de muchos capitales, que permitió el sostenimiento de la convertibilidad del 1 a 1, digamos, la paridad del 1 a 1, con una que frenó la inflación por un lado, pero después se permaneció en el tiempo y eso ya comenzó a dar crisis. Pero primero estos activos lo compran aquellos que habían sobrevivido a ese proceso de desindustrialización, digamos, al achicamiento de las empresas argentinas, y aquellos pocos sobrevivientes de la dictadura que lograron sobrevivir, digamos, a la dictadura, lograron hacerse de estos activos para después sí vendérselos al extranjero, digamos, capitales extranjeros. Yo me acuerdo, viví ese proceso, era impresionante la cantidad como las empresas argentinas comenzaban a venderse. Por ejemplo, una marca de cerveza muy conocida que terminó en manos, que era de la familia Bember, y terminó en manos de una empresa brasilera. Era prácticamente como entregar la bandera. Sí. El último proceso de esto sin duda fue la privatización de YPF, porque era el último activo que quedaba, y para seguir sosteniendo lo que Milei quiere venir a prometer, para seguir sosteniendo eso había que empezar a vender, porque ya el sistema económico ya era insostenible, entonces tuvo que vender ese último activo. Y después, cuando se acabaron, digamos, se acabaron eso, y la persistencia, digamos, del gobierno radical de la Alianza de mantener, hizo estallar todo en el 2001, porque la economía se había contraído y ya entraba en una franca recesión que duró alrededor de 4 años, y en los cuales me recuerdo haber leído algún que otro informe económico que decía que lo que pasó en Argentina entre el 98 y el 2001, que fue un periodo de recesión, ni un país en guerra lo tuvo. Ni siquiera un país en guerra tuvo ese periodo de contracción de la economía. Había estabilidad de precios, sí, sin duda, pero no había actividad económica. Hoy tenemos actividad económica y tenemos un alto índice de inflación. Hoy hay circulante y un circulante que no alcanza. Hoy por hoy la crisis es una crisis de ingresos. Pero de todos estos temas interesantes que estamos hablando, tenés más clip del debate. Hay un tema que lo estábamos mencionando recién, que te lo traigo a colación, y lo que decíamos primero, la primera parte del debate, es que
Juntos por el Cambio viene en una franca decadencia o en franca desventaja frente a las dos fuerzas que hoy se disputan la presidencia, que son Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Y en este sentido hay un clip que me pareció muy interesante, que es una pregunta que le hace el candidato Petri a Rossi en materia de seguridad. Recordemos que Petri es el vicepresidente de Patricia Bullrich, y una de las banderas de campaña de Patricia Bullrich es justamente el orden interno. El orden interno, es decir, la materia de seguridad y defensa. Hay un enemigo interno. Exacto. En Argentina el enemigo es interno. Entonces, me pareció muy, muy interesante cómo afrontó esta pregunta Rossi, y bueno, vamos a ponerlo, vamos a verlo. Va a preguntar y repreguntar. A Rossi. Ah, A Rossi. Bueno, entonces lo invitamos. Rossi. Después de esta nadie lo va a poder Claro, elegir. nadie le puede volver a preguntar a Rossi porque... Florencio ya me había adelantado la pregunta, me iba a decir en qué te convirtieron, Agustín, pero bueno. Bien, muy bien. Luis Petri, su pregunta, 30 segundos. Mi pregunta es simple. ¿Por qué abandonaron a los argentinos frente a los narcos? ¿Por qué liberaron zonas? ¿Por qué no custodiaron las fronteras? ¿Por qué abandonaron a las provincias de frontera? ¿Por qué no fueron contra los búnkers? ¿Por qué dejaron zonas liberadas? ¿Por qué no hicieron nada por Rosario? Eso simplemente, vos sos santafesino. Por eso te lo pregunto. Sos rosarino. Tu pregunta denota un desconocimiento enorme. El único espacio político que radarizó la frontera norte hemos sido nosotros. Si querés, los próximos días vení conmigo. Vamos a habilitar además un radar en ¿Dónde están Tostado. las lanchas rápidas? Perdona, déjame terminar. Un radar en Tostado. Vamos a habilitar otro radar en Mercedes. Tenemos radares en Posadas, en Resistencia, en Las Lomitas, en Pirané, en Ingeniero Juárez, en Tartagal y en El Dorado. Entonces, ¿de qué me hablas? La que no puso un puto radar durante los 4 años de gestión fue Patricia Bullrich. No puso un radar durante los 4 años, durante los 4 años de gestión. Así que, y si vos ves, y si tomás, lo tengo ahí en mi atril, no lo traje, los indicadores de homicidios, ves claramente cómo durante estos 4 años de gestión los indicadores de homicidio en todo el país han bajado. ¿Hay que hacer más por la seguridad? Sí, claro que hay que hacer más. No, nunca nada alcanza. Pero que nosotros hemos hecho, y hemos hecho muchísimo en materia de seguridad en la Argentina. Y te doy el ejemplo de la radarización porque digo seriamente, no puso un solo radar Patricia Bullrich durante los 4 años de gestión. Lo primero que hicieron cuando llegaron al gobierno fue eliminar la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Y abandonaron a Rosario. Y no lo digo yo. Inseguridad en Rosario. No sé qué. ¿No era que no se podía poner carteles? No se podía decir. No se puede. Bueno, se puede. No se puede. Bueno, perdón, de todas maneras te lo leo. Se quedaron calladitos los dos. No tengo problema. Se quedaron calladitos los dos, No tengo problema. No haga chicana. No tengo problema. No hago chicana, pero se quedaron callados los dos. por favor. No haga chicana. Me contactaron todo el timbre. No haga chicana, por favor. 13 de enero. Perdón, pregunta, Petri. Sí. El 13 de enero del 2020 les reclamaban gendarmes en Rosario. Después dijeron que habían abandonado Santa Fe, lo dijo Perotti. En el 2022 registró Rosario la mayor marca de asesinatos del 2003. Y por último, para coronar el 2 de marzo del 2023, tu ministro, Aníbal Fernández, dijo que los narcos habían ganado la batalla. Nosotros trabajamos contra los narcos en todo el país, en Rosario específicamente. Lo que nunca hemos hecho es hacer carancheo con esa política. No hicimos carancheo absolutamente nunca con eso. Entonces, cuando suceden cosas, por ejemplo, ¿por qué no ponen mayor cantidad de fuerzas de gendarmería en un lado o en el otro? Permanentemente estamos poniendo. Entre otras cosas, ponemos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está un compañero tuyo, que es Rodríguez Larreta, la Villa 11114 está patrullada por gendarmería. Entonces, vos querés traer un tema que es un tema de difícil solución y lo querés plantear en términos de carancheo. Tantos. No. La verdad, analizá la línea de homicidios, analizá la línea de homicidios en todo el país y han bajado. Y si analizás la provincia de Buenos Aires, a Sergio Berni le fue en estos 4 años mucho mejor que a Ritondo en los 4 años que tuvo con Vidal como ministra. Tiene 10 segundos más, si querías. Está bien. Ahí está. Bueno, entonces vuelvan a sus atriles. Gracias Petri y Rossi. Y ahora a usted le va a tocar. Pero va a tener Acá, entonces. Bueno. Tema tocaron el tema de la inseguridad y tocaron el tema, obviamente, que le va a pegar en el lugar donde más le duele. Porque Rossi, para los que, digamos, para el gran público, pero Rossi
Actualmente jefe de gabinete, estuvo en la AFI, que es la Agencia de Inteligencia Argentina, durante este mandato, pero es oriundo de Rosario, digamos. El tema de Rosario es un tema preocupante porque hay unos datos que salieron publicados en un informe. La ONU tiene una oficina del delito y del narcotráfico y tiene el índice, establece un índice de homicidios cada 100.000 personas, de muertes no culposas. O sea, no entran ahí, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Es decir, delitos dolosos. En delitos dolosos, sí, de muertes violentas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, pero para entender, digamos, Sí. el delito doloso. Sí, sí. Este índice, el índice que publica son de índices de ciudades, urbanizados, digamos, en zonas urbanizadas. Las 50 ciudades más violentas del mundo, 49 son latinoamericanas, 49 son americanas. Arrancando de Estados Unidos hasta la Sí. básicamente son Estados Unidos y Centroamérica y Venezuela. En esa lista de 50 solo se cuela, no sé, Damasco. O sea, son zonas de guerra, digamos, solamente zonas de guerra se pueden incorporar, y creo que también está la ciudad hay una ciudad australiana, perdón, hay una ciudad sudafricana, un puerto sudafricano, creo que no es Natal, pero creo que es Dunbar, que parece ser que es un punto de logístico de tráfico de drogas. Pero para lo que, según los datos de la ONU, estos datos, las ciudades más violentas, con más muertes violentas, siempre son latinoamericanas. Ciudad Juárez, Caracas, Alguna que otra ciudad de Brasil Tegucigalpa, se cuela. Fortaleza, Bogotá. ¿no? Son todas ciudades que son americanas. Creo que ciudades como, creo que San Luis, Missouri, en Estados Unidos, Sí, Detroit. Baltimore, Detroit. Detroit es una ciudad muy violenta. Y la Argentina está fuera de eso. Inclusive Buenos Aires tiene uno de los índices, fue considerado una de las ciudades más seguras, más allá de los sucesos que pasan, estadísticamente son puntuales, digamos, ¿no? Obviamente que esa sensación que se llama la construcción de una sensación de inseguridad, pero son hechos sin duda dolosos, pero son puntuales porque no hay una cuestión estructural. Ni siquiera el conurbano llega a tener índices, del conurbano de la provincia de Buenos Aires llega a tener estos índices de criminalidad, digamos, de muerte violenta alta. Pero sí lo está teniendo la ciudad de Rosario. Sí lo está teniendo la ciudad de Rosario. No solamente esto, el fenómeno está vinculado básicamente al comercio de estupefacientes, en el cual para discutir los territorios no van a los tribunales, ¿tá? O sea, no van a tribunales para discutir el territorio, sino que se discute de otra manera. Es decir, hay una un para-estado, o hay algo ajeno. Y esta situación, Paralelo. digamos, del comercio, la discusión del comercio de los territorios y la pelea entre bandas por estos territorios de venta al consumo interno. Esto no es para exportar, digamos, ¿no? Se está replicando en la ciudad capital de la provincia, que es Santa Fe, y se está empezando a replicar, comenzando a aparecer este fenómeno de la violencia vinculada a la narcocriminalidad en las ciudades del interior de Santa Fe. Venado Tuerto. Y en la ciudad limítrofe de Córdoba, con Córdoba. Las ciudades limítrofes de Córdoba. Es decir, se está expandiendo este fenómeno. Se está expandiendo este fenómeno porque está muy vinculado, pero está muy vinculado, para terminar, digamos, para también poner luz sobre esto. Acá nos está hablando de lo que es el tráfico transnacional. Por eso se hace esa mención Rossi cuando dice instalamos un radar en Tostado. Tostado pertenece al Chaco santafesino, o sea, a la región, al bioma del Chaco, pero en Santa Fe, Sí. al norte, digamos, de la provincia de Santa Fe, porque se determina que mucha de lo Pirané, porque Formosa también. hablan de los radares, porque el tráfico se hace básicamente por aviones, por avionetas, salen de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra es una ciudad de 1 millón de habitantes y tiene 350.000 academias de vuelo. Un informe del diario El País de España. De ahí va a Brasil y de ahí va a la Argentina, y la Argentina en realidad un paso o para
Europa, que son los grandes consumidores, y para Chile, donde el producto vale mucho más. Entonces, por eso es que habla de la instalación de los radares, porque en este espacio. Patricia Bullrich tenía, en la campaña anterior, la del 2015 y en esta, hablaba de la ley del derribo, en la que decía que había que autorizar a la Fuerza Aérea al derribo de las aeronaves. Siempre la violencia por delante, ¿no? Pero esta situación obviamente se lo pegó, y sí es una situación bastante violenta, inclusive, y esto pasa un poco también la política, hablando un poquito de política santafesina, al gobernador electo Puyaro lo habían vinculado en la protección de unos policías, de una policía que había permeado. La situación en Rosario, pero en Santa Fe en particular, por el contacto que tengo con algunos actores políticos santafesinos, lo que te dicen era que antes había una pirámide o un orden vertical en el cual era la política, la policía y la criminalidad. De esa manera se gestionaba. Todos los informes que dicen ahora que parece que esa pirámide se invirtió, y en el cual hace poco, por ejemplo, salieron amenazas de un líder narco que de la cárcel le amenazaba a un comisario de la policía. Hace poco mataron a un juez federal yendo a la puerta de su trabajo, en Rosario. Fiscal. A un empleado. Y mataron también a un integrante en Rosario de la policía santafesina que pertenecía. Entonces, sí, sin duda hay una solución, y es una situación muy complicada que se está viviendo. Es algo que realmente se está yendo de las manos. Primero estaba localizado en Rosario, ahora se está replicando en otras ciudades, y eso, sin duda, de vuelta volvemos con los temas que no se tratan, y si se tratan de esta manera. O sea, obviamente, esto es un circo. Después no nos quejemos cuando el circo se queda sin espectadores, no nos quejemos después si los votantes, los segmentos más jóvenes votan lo que votan. Si esto es lo que hay que votar, cualquier persona lo que hace es directamente apaga. Yo no pude mirar el debate. Una persona que me considero interesada en la política, creo que tengo 10 años. No pude sostener el nivel de discusión porque me parecía, era más de un programa de espectáculo, de chimento, que otra cosa. Pero es necesario poner que hay cuestiones que hay que debatir de un modo, porque realmente no sé cuáles son las expresiones, cuáles son las propuestas. Chicanearse, sacarse trapitos al sol, no. Yo creo que eso no me parece que no es algo que enriquece el debate político, ¿no? Por lo menos, como diría Nimo, por lo menos así lo veo yo. Antes que termines, quiero decir esto también, el dato de que el próximo día 1 de octubre, que es un domingo, va a ser el debate presidencial. Bueno, el debate presidencial está por ley. Ahí tengo que conocer el Código Electoral Nacional, con una reforma, que es la ley 27.337, establece la obligatoriedad del debate presidencial, creo que 5 días después de oficializada la candidatura. Serán 2 encuentros. 2 encuentros, sí. Uno el 1 de octubre en Santiago del Estero, y el próximo el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA. Así que esos 2 días vamos a estar bueno, con los candidatos, vamos a ver ahí. presidentes. Va a ser interesante. Uno descuenta que el plato fuerte, obviamente, ¿cuáles son los frentes que pasaron? Son Milei, Massa por Unión por la Patria, Bullrich, Miriam Bregman. Miriam Bregman por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y Schiaretti por Hacemos. Muy probablemente uno empieza a hacer las apuestas y la discusión se va a polarizar, obviamente, entre un Milei que no está muy dado a debatir. En la réplica, en la repregunta, él tiene muchos problemas para la repregunta. Para adaptarse cuando para adaptarse a la repregunta. Más allá de otros problemas. Sí, como diría un amigo ahí, parece que traba cadena. Y vamos a ver cómo se desempeña un Massa que es muy pícaro y que lo demostró ahora cuando les hizo el entre a Juntos por el Cambio con la ley con la reforma, digamos, al impuesto a las ganancias, en que lo corrieron y lo chicanearon a través de redes sociales a Massa para que presente el proyecto. Massa presentó el proyecto y Juntos por el Cambio no votó el proyecto.
y lo dejó en una situación súper delicada. En ese contexto, este debate tiene muchísima importancia. Ese acto político previo a las elecciones va a definir muchas candidaturas. Yo no recuerdo, bueno, sí recuerdo, yo creo que el año 89 fue un año similar a este. Pero no recuerdo en mi corta vida una situación de tanta tensión. O sea, acá en una semana cambia todo. Digamos, no hay, esto es como un Por conflicto ahora. en el cual constantemente hay golpes de mano y se va ganando, perdiendo territorio. Pero sin duda acá, muy poco cerrando, porque ya no está acordando la transmisión FM Zapucay, pero hubo una encuesta que Carlitos, que decía, Sí, de intención de voto. De intención de voto de la CELAC, el Centro de Estudios Latinoamericanos y Geopolíticos, que bueno, más o menos no modifica mucho lo que fue los resultados de las PASO, sí por ahí un poco lo que decía Fabri, relega un poco más a Juntos por el Cambio, a Patricia Bullrich, pero tenemos una intención de voto que aumenta, si se quiere, de los 29,9 que sacó Milei, los pone en 33,2, del 26, algo que sacó Unión por la Patria en su sumatoria de los dos candidatos, lo pone en un 32,8 quizás, y relegado queda Juntos por el Cambio, que no llega a los 30, pero bueno, seguimos todavía en los 3/3, un panorama que Súper abierto. súper abierto y que obviamente los otros dos candidatos ni pinchan ni cortan, que son Miriam Bregman y Schiaretti, que a su vez, poniendo en panorama las elecciones del 2015, del balotaje, y poniendo el panorama en una posibilidad de balotaje en el 2019, siempre se pretende de que son fuerzas que podrían tomar una decisión alguna vez política y virar sus votos hacia unas expresiones que obviamente, si hablamos del FIT, se llaman Frente de Izquierda de los Trabajadores, Sí. no sé, son tantas organizaciones que, en el 2015 tomaron la decisión sus cúpulas de decir que no hay que votar a nadie y se desarmaron justamente, porque muchos militantes de base salieron a decir que era necesario tomar una decisión. Y bueno, Schiaretti la verdad que también se le está desarmando, porque esta movida que bien decías de Massa con el tema del impuesto a las ganancias no solo hizo que muchos diputados de Juntos por el Cambio voten a favor, más que nada del interior, es más, representante acá de Misiones también, sino que también parte de la representatividad en las cámaras de diputados de lo que es el bloque cordobés ha votado a favor, yendo en contramano de lo que supuestamente su representante, que Juan Schiaretti, había manifestado hacer, sería. Sí. Entonces, es una encuesta más, son 2.500 casos, seguimos en ese Y te sentido. cierro con un dato antes de terminar. Hay en total, a partir de las PASO, entre personas que votaron en blanco, que no fueron a votar, y votos de candidatos que no entraron, hay alrededor de 7,5 millones de votos para pescar, para salir a la pesca. Ese dato no es menor, porque recordemos que ahí en el medio tenés votos de Rodríguez Larreta, tenés votos de Grabois, que los candidatos tienen que salir a pesca por esos votos. Es decir, está muy abierto la candidatura. Las PASO no tiene todavía nada definido, y como vos bien resaltaste, Carlos, seguimos en los 2/3, por lo cual el panorama está muy abierto para cualquiera. No hay que dar un ganador todavía, y yo creo que el debate del 1 de octubre va a definir también muchas posiciones. Si hacemos el traslado que vos decís a estas encuestas, estamos hablando que Massa aumentó un casi 2 millones de votos, mientras que Milei solo se movió en un 800.000 votos, haciendo el traslado. Siempre tengamos en cuenta Siempre con esta encuesta de la CELAC que acaba de siempre hacer. teniendo en cuenta que las encuestas no son totales, se hace lo que es la muestra la seleccionan las personas que hacen las encuestas, no es una muestra. Después se determinan las características para ir a buscar esa muestra, pero generalmente las muestras no son censos, los censos son totales. Acá me pongo en estadística del primer año.
las muestras son definidas por las consultoras, los grupos o quien sea que hace la encuesta, y generalmente son números chicos porque si no es imposible lanzar un resultado a corto o mediano plazo. Por eso siempre marcamos, bien lo hace Claudio cuando trae sus encuestas de la UBA, esta encuesta son 2.500 casos. Bueno, con esto vamos cerrando este programa que es Los Saberes del Pueblo, hechos y acontecimientos del pasado que impactan el presente y configuran el futuro. Nos vamos a volver a ver el lunes con Alberto, con Patricia en La Voz del Defensor, con una semana cargada de novedades, pero terminando esta semana, a cuidarse porque seguimos con la ola de calor que va a continuar todo el fin de semana. Recién un frente frío parece que va a ingresar el domingo, así que a cuidarse, a prepararse para el verano. Y bueno, la verdad que muchas gracias, Fabricio, excelente el tema que preparaste, la producción, rápido, temprano, esta mañana lo arreglamos. Carlos, gracias por tu compañía y por tus aportes. Gracias. Y bueno, se armó un lindo equipo acá. Nos volvemos a ver el lunes, que tengan una buena jornada, sigan por nuestra casa que es FM Fall 91.9.